Ok, bueno, pues vamos a dar continuidad a este congreso y toca el turno de presentar al doctor Norberto Ordóñez Ramírez. Él es profesor actual de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es licenciado en matemáticas, maestro y doctor por el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene ya más de 19 años de experiencia como profesor a nivel licenciatura y posgrado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2014 y pues una persona muy reconocida dentro del estudio de la teoría de continuos y sus hiperespacios en México. El día de hoy voy a hablar sobre la débilmente unicoherencia, top irreducibilidad y niveles de Whitney. Entonces, Norberto, pues adelante, te cedemos los micrófonos. Pues muchas gracias, Javier, por la presentación, y sobre todo a las personas que, que se quedan hasta estos minutos extras, ¿no? Para escuchar, mi plática. Desafortunadamente ahí por problemas al inicio no me fue posible presentarlo, como estaba en el programa originalmente, pero, aquí estamos y como le decía a Javier, pues le agradezco mucho al final de cuentas, el esfuerzo que hacen todos para, pues, para quedarse un poquito más, ¿no? Y tener como esta disponibilidad de escucharme. Entonces voy a tratar de ser breve, voy a dar lo principal y al final voy a resumir lo más que pueda para también no abusar del tiempo de los demás y sobre todo porque a veces es un poquito cansado. Entonces, yo les voy a hablar sobre unos conceptos que introdujimos tiene poquito, en un trabajo de investigación que realicé junto con el doctor Gerardo Aguazzi, que él platicó ahí como por el miércoles, y el doctor Hugo Villanueva, que es un investigador que está en la Universidad de las Américas Puebla. Entonces tuvimos ahí la fortuna de juntarnos y estar pensando algunos problemas y se nos ocurrieron ahí unos conceptos que se aterrizaron en una investigación bastante bonita desde mi perspectiva, por supuesto, y que pues les quiero compartir, no les voy a platicar más o menos las ideas, un poquito de historia y al final los resultados que obtuvimos, ¿no? Entonces, miren, como siempre, ¿no? Pues ya afortunadamente a esas alturas del partido, los que han estado frecuentemente en estas ponencias ya están más o menos adecuados a ciertas definiciones, entonces eso me va a permitir avanzar relativamente rápido, ¿no? Entonces, a ver, un continuo para nosotros va a ser un espacio métrico compacto conexo, no y no vacío, no degenerado en este caso. Este, Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Cada quien puede ahí tomar el continuo como ejemplo que se le venga a la mente. Hay muchos espacios, por supuesto. Y esta investigación, como muchas otras, está englobada o aterrizada a estudiar los hiperespacios de un continuo, que a grosso modo los pensamos como una colección particular de subconjuntos cerrados y no vacíos de un continuo dado, ¿no? Algunos de los hiperespacios más estudiados y que en cierto sentido son famosos no solo en teoría de continuos, sino en otras áreas. Tenemos, por ejemplo, al 2 a la X, que es el hiperespacio de subconjuntos cerrados, el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo, ¿no? Ese también es muy famoso y estudiado en muchos lugares. Y el hiperespacio de los singulares, sí, esos, ¿no? Son como algunos de los hiperespacios como más famosillos que andan por ahí y que todos nosotros andamos estudiando. Entonces, digamos como para entender un poquito más el contexto de los conceptos de los cuales les quiero hablar, me gustaría como darles ahí unos cuantos resultados relacionados con lo que es la estructura que tienen estos hiperespacios, ¿no? Si uno no está como muy habituado a estos conceptos, como que uno se pone a pensar, a ver, desde el punto de vista geométrico, cómo se ven estos objetos, ¿no? Que es algo que uno usualmente le gusta hacer, decir, a ver, tengo un concepto, voy a tratar de representarlo geométricamente, y entonces cuando uno ve por primera vez estos conjuntos, estas definiciones, uno se pone a pensar, a ver, vámonos con el continuo más sencillo, en cierto sentido que conocemos, que es el intervalo cerrado 0,1, y nos preguntamos cómo se ve el hiperespacio de los subcontinuos del 0,1. Y después de estarle ahí, como pensándole un ratito, uno se puede convencer más o menos fácil
de que dicho hiperespacio es homeomorfo a una docelda, así como se ve en esta pequeña proposición, ¿no? Más adelante voy a dar más dibujitos que me van a permitir, como entender un poquito más a fondo estas cosas que estoy diciendo, entonces ahorita nada más quiero quedarme con los resultados, ¿no? Entonces, aquí puse la representación geométrica, ¿no? Aquí tenemos el objeto al cual estoy diciendo que el C del intervalo, los subcontinuos del intervalo son homeomorfos, se ve más o menos desde el punto de vista geométrico, así como está en la pantalla, y algo que hay que notar es que en esta arista, en la arista de este triangulito que conecta, digamos, el 0, 0 con el 1, 1, ahí quedan representados los subcontinuos degenerados o los unipuntuales, ¿no? Eso es algo que es como importante a veces en esta parte de la teoría de hiperespacios, que uno le gusta mucho como decidir o identificar dónde quedan algunos objetos concretos, ¿no? Después también hay otro resultadito que nos dice que si nosotros queremos construir los subcontinuos de la circunferencia unitaria, entonces haciendo ahí unos artilugios uno puede convencerse de que ese hiperespacio también es homeomorfo a una docelda. La diferencia es que nuestra representación, esta docelda, la pensamos como si tuviéramos la circunferencia unitaria rellenita, ¿no? O sea, la circunferencia, el disco relleno, ¿no? Y aquí, cuando nosotros nos ponemos a construir este modelo y nos convencemos de que efectivamente esta docelda es una buena representación para los subcontinuos de la circunferencia, nos convencemos de que los singulares o los subcontinuos degenerados de la circunferencia están como en la frontera de dicha docelda, y el total queda representado como en el centro de dicha docelda, ¿no? De este disco relleno. Y así se va uno, ¿no? Como que uno empieza, una vez que le agarra uno gusto a este tipo como de concepciones, de estar pensando en modelos geométricos, uno dice, a ver, vamos a ponerle un poquito más de sabor al asunto. Y entonces uno se mete a tratar de construir estos hiperespacios para continuos tal vez más, como con mayor estructura, ¿no? Entonces la misma teoría como que te dicta que debes de pensar en estos objetos que nosotros conocemos como los NO2 simples, ¿no? Concretamente, que no son otra cosa más que arquitos que se pegan por extremos, ¿no? En esta diapositiva tengo el ejemplo de un 3O2 simple y de un 5O2 simple. Ya se imaginarán lo que sería un 10O2 simple, un NO2 simple de manera general, ¿no? Entonces, para fijar un poquito más las ideas, me fijo en el tríodo simple y nos preguntamos, oye, ¿cómo se ven los subcontinuos del tríodo simple? Pues aquí ya hay un poquito más de variedad, ¿no? De esta diferencia de los ejemplos anteriores. Nos damos cuenta que hay como tres tipos desde el punto de vista topológico, tres subcontinuos, digamos, como importantes. ¿Cuáles son? Pues son los arcos, que lo estoy representando aquí con este arquito verde, los unipuntuales, por supuesto, y los que a su vez son tríodos, ¿no? Que está aquí representado por naranja. Entonces, utilizando, digamos, un poquito ahí la imaginación, después de un ratito uno se puede convencer de que el hiperespacio de subcontinuos del tríodo se representa como un cubito. Este cubito está relleno, nada más que aquí no le pongo el relleno para que no se vea, digamos, para tener una mejor representación geométrica, ¿no? Al cual se le pegan como tres doceldas, ¿no? Así como se indica en esta figurita, en las cuales estas tres doceldas te representan lo que son los subcontinuos de las patitas del tríodo simple, ¿no? O sea, tiene como un poquito que ver con lo que ya había yo mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, desde el punto de vista geométrico, como que después de estudiar estos modelitos y algunos más, uno se convence en cierto sentido de que cuando uno posiciona el total, o sea, el continuo completito como subcontinuo del mismo, se da uno cuenta de que este continuo o este punto en el hiperespacio ocupa una posición especial, ¿no? De manera general, esa peculiaridad ha llamado la atención bastante entre las personas que hacen teoría de continuos e hiperespacios, ¿no? Prueba de ello son estos tres enunciados que tengo aquí, que te dicen, por ejemplo, que el hiperespacio CDX siempre es localmente conexo en el punto X, no a X visto como elemento de CDX.
También hay ejemplos de continuos, ¿no? Tales que el hiperespacio de subcontinuos no es localmente contráctil en X, ¿no? Ese es un resultado muy bonito porque de los ejemplos que se dejan como visualizar, uno se va con a veces la percepción de que localmente el total como punto del hiperespacio CDX tiene que tener ahí como una vecindad que siempre se puede como contraer efectivamente al mismo punto, pero pues hay ejemplos donde eso no sucede, ¿no? Y cuando pasan o cuando uno ve ese tipo de ejemplos, como que se asombra uno bastante. También existe una caracterización que dice cuando X tiene una vecindad en C de X, la cual es una docelda, ¿no? Esta última proposición que estoy poniendo es importante y es base, digamos, para gran parte de lo que voy a decir, ¿no? Una de las preguntas que se hicieron o que estuvieron por ahí volando un tiempo es, a ver, si tú ya me estás diciendo que el total, ¿no? Que el espacio total ocupa una posición especial en C de X, ¿qué me podrás decir localmente de ese punto como elemento en C de X cuando la vecindad que tú tomas o que tienes ahí es plana, ¿no? Entonces, pues se logró probar que de manera general esa condición te implica que esa vecindad no puede ser cualquiera, sino que forzosamente tiene que ser una docelda, ¿no? Entonces, más adelante les voy a hablar también un poquito sobre esos teoremas, pero aquí hago una representación, digamos, geométrica del hiperespacio, ¿no? Estoy pensando que esta cosa que parece una campana deforme, representa el hiperespacio de CDX y por lo que acabo de decir, a veces es muy conveniente ubicar al hiperespacio F1 aquí como en la base de esa campanita o de este cono, ¿no? Y generalmente al total lo ubica uno siempre como en la puntita de dicho cono, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos teoría o tratamos de resolver problemas y pintamos el hiperespacio de manera muy abstracta, casi siempre uno piensa en este tipo de dibujos, ¿no? Entonces, después de, digamos, una herramienta que ha sido muy fundamental para estudiar este hiperespacio, ha sido estas cosas que se conocen como funciones de Whitney, ¿no? Una función de Whitney para un hiperespacio CDX es una función continua del hiperespacio CDX al intervalo cerrado 0,1, que cumple estas tres condiciones, ¿no? La primera de ellas es que a todos los singulares los manda al 0, al total lo manda al 1, y tiene la condición 3 es importante porque te dice más o menos cómo, te establece como una especie de orden geométrico desde el punto de vista de cómo se tienen que posicionar los elementos de CDX cuando uno los piensa geométricamente, ¿no? Te dice que si tú tomas dos subcontinuos de X de tal forma que uno de ellos está contenido propiamente en el otro, o sea, como que es más chiquito en cierto sentido, al menos como conjunto, entonces la función de Whitney te respeta como esa propiedad, ¿no? Te dice que la medida de A va a ser más pequeña que la medida de B, pensando que A es como conjunto un poquito más pequeño que el B, ¿no? Y entonces eso efectivamente como que te refleja esta idea, ¿no? Del dibujito que hice. Creo que adelante tengo otro. Antes de poner mi dibujo hay una observación que te dice, una observación así como que de las primeras, digamos, ideas que uno toma cuando le presentan a uno por primera vez el concepto de función de Whitney es que es como una especie de medida, ¿no? Esas funciones medida que vemos en análisis matemático, ¿no? Cuando te dicen, vamos a definir la medida de un conjunto, ¿no? Y le hacen ahí algunos artilugios y logran como definir una función que se comporta muy bonito, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en una función de Whitney, a veces uno se le viene a la mente inmediatamente ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta sí tiene una condición especial, ¿no? La condición 3 que les decía acá, esta condición, la última, esa es como especial en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hay un teorema que te garantiza que efectivamente cualquier continuo admite funciones de Whitney. Este teorema es muy importante porque entonces te permite, digamos, tomar cualquier continuo, cualquier hiperespacio y trabajarlo, ¿no? Desde el punto de vista del orden que te induce una función de Whitney, ¿no? Estos conceptos son como
adicionales o van inherentes a la definición y también como que te ayudan bastante a entender cómo se colocan o cómo deberían de estar los hiperespacios cuando uno les asocia una función de Whitney, ¿no? Te dice un nivel de Whitney positivo es cualquier conjunto, es la preimagen, ¿no? Es la fibra de una función de Whitney de un punto. Y por supuesto hay un teoremita que te dice que todo nivel de Whitney positivo es un continuo. Entonces estos dos, digamos, estos dos conceptos, o estas dos proposiciones que tengo aquí en la pantalla, como que te permiten cambiar la perspectiva de pensar el hiperespacio desde el punto de vista meramente geométrico a adicionarle una función de Whitney y como que tratar de ver cómo es que esta función de Whitney como que te ordena en cierto sentido el dibujito, ¿no? Déjenme decirlo de esta manera. Y cuando uno lo piensa así, ¿no? Regresando al dibujo que me representaba mi hiperespacio CDX, del lado derecho tengo el intervalo 0,1, ¿no? Y te tomas un t. Entonces, cuando te fijas en una función de Whitney, es como si déjenme decirlo, es como un conjunto de nivel, ¿no? De esos que vemos en cálculo. Es como que te dice, tienen que irse colocando de alguna manera ordenada, ¿no? Como del más pequeñito, hasta abajo ponemos al F1 porque sería la preimagen del 0, ¿no? Recuerden que esa es como la propiedad de ser una función de Whitney, que a los singulares los manda al 0. Entonces, como que si uno se fija en la preimagen del 0, te los coloca en la base, como dijimos, según la definición, al total lo manda al 1 y por la condición que cumplen estas funciones, pues es el único que va a dar al 1, ¿no? Entonces, por eso lo colocamos hasta acá arriba. Y de ahí en medio como que vamos colocando como capitas, ¿no? Que van creciendo de tamaño, los elementos que viven ahí van creciendo de tamaño conforme a la capita que pertenezcan. Si una está por encima de la otra, pues los tamaños van creciendo, ¿no? Eso es lo que te dice más o menos desde el punto de vista geométrico una función de Whitney. Entonces, ok, déjenme dar como algunos conceptos o, digamos, cómo se ven las funciones de Whitney para unos espacios muy concretos y cómo se ven sus niveles, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es voy a tomar una función de Whitney para el intervalo y nos preguntamos cómo se ven los elementos de un nivel, ¿no? Si nosotros tomamos t mayor que 0, ¿cómo se ven los elementos de un nivel? Pues en cierto sentido, como el intervalo es relativamente simple, ¿no? Los elementos de un nivel los podemos pensar como aquellos intervalos del 0,1 que tienen un diámetro fijo, ¿no? Déjenme decirlo así. Aquí en este dibujito como que los trato de representar, ¿no? Tengo el intervalo 0,1, que es este negrito que está aquí, este intervalo negro, y este rojito me representa un intervalo, digamos, con por supuesto una función de Whitney previamente tomada, me representa un intervalito que tiene la medida t, ¿no? Una medida t fija. Entonces, cuando uno se pregunta, oye, ¿cuáles son todos los subcontinuos del 0,1 que tienen esta medida, ¿no? Esta medida t. Entonces, si pensamos en este caso, en esta situación, como una función de Whitney, si se comportara como la función diámetro, ¿no? Pues uno dice, pues son todos aquellos que preservan como esta misma longitud. Y entonces, una vez que uno posiciona un intervalito de este estilo, pues después de un ratito uno se convence de que pues son todos aquellos que nada más, como que se pueden desplazar, así con esta flecha intenté decir eso, ¿no? Son todos aquellos intervalos que tienen cierta longitud, una longitud fija, y como que se desplazan de izquierda a derecha, ¿no? Y entonces, si uno lo piensa un ratito, pues dices, a ver, tienes algo que son intervalitos del 0,1 que tienen una longitud fija, y todos estos son los únicos, los únicos que cumplen con esa condición son aquellos que como que se desplazan de izquierda a derecha, y dices, pues eso te está representando como una trayectoria, ¿no? Un movimiento lineal, ¿no? Entonces, pues ahí haciendo un poquito de, digamos, un poquito de más cuentitas, uno se puede convencer de que en cierto sentido este nivel de Whitney tiene que ser un arco, ¿no? Tiene que ser homomorfo un arco, y esto fue lo que traté de representar en este triangulito que está aquí abajo. Me representa el triangulito, representa lo que es el hiperespacio de el C del intervalo, ¿no? Ya habíamos quedado que los subcontinuos del intervalo son un triangulito, y este arco naranja me representa como los subcontinuos que tienen una cierta medida, ¿no? Una medida t.
Después, si nosotros nos preguntamos, oye, ¿y cómo son los niveles de Whitney para una circunferencia? Pues decimos, a ver, pues los elementos de nueva cuenta, ¿no? De un nivel para la circunferencia, pues los podemos pensar como aquellos subintervalos de la circunferencia cuyo diámetro es t. ¿Por qué digo que son solo subintervalos? Recordemos que la t está entre 0 y 1. No toca el 0 y no toca el 1, entonces, pues el total, que es el único que va al 1 bajo una función de Whitney, pues no es un elemento del nivel, ¿no? Entonces, por eso los únicos subcontinuos de un nivel para una circunferencia son subintervalos. Y pues lo estoy representando aquí en esta otra diapositiva como este arquito rojo, ¿no? Pensemos que este es un elemento del nivel. Y también, como en el caso del arco, pues dices, a ver, ¿qué puedes hacer para obtener a todos los subcontinuos o todos los subarcos del nivel? Pensando también que son aquellos que tienen como una especie de medida fija, pues lo único que puedes hacer es como girar, ¿no? Como girarlo alrededor de la circunferencia en algún sentido, y dices, pues eso me representa de nueva cuenta como solo una circunferencia, ¿no? Que lo traté de representar aquí en este disco relleno, ¿no? Estoy representando esta circunferencia roja, me representaría lo que es el nivel, ¿no? Que es el movimiento de este arco rojo con una medida fija alrededor de la circunferencia. Y pues si uno piensa como de esto que acabamos de decir, dice uno, oye, ¿qué otros, pues digamos, posibilidades para un nivel de un arco de una circunferencia podrías obtener? Después de un ratito uno dice, pues como que esos son todos, ¿no? O sea, solo vas a obtener o arcos o circunferencias respectivamente. Y pues efectivamente ahí hay dos teoremas que te dicen que todos los niveles positivos de Whitney de un arco tienen que ser homeomorfos al arco, y por supuesto todos los niveles positivos de una circunferencia tienen que ser homeomorfos a la circunferencia, ¿no? Entonces, en cierto sentido, como que acabamos de describir todas las posibilidades que tenemos. Después, cuando nos queremos como dar el siguiente paso, ¿no? A decir, oye, a ver, vamos, como aquí nos fue muy bien, ¿no? ¿Qué te parece si le ponemos un poquito más de sabor al asunto? Entonces, ¿por qué no tratas de construir los niveles para un tríodo, ¿no? Que recuerden que les decía yo que era como el siguiente paso. Entonces, pues lo que hacemos es tomar una función de Whitney para un tríodo, tomamos una medida positiva, ¿no? Y decimos, a ver, ¿cómo son los elementos de dicho nivel? Pues aquí la cosa se complica un poquito más, pero no tanto, ¿no? Dices, a ver, tienes como dos posibilidades, ¿no? Los elementos de dicho nivel van a ser arcos, ¿no? Y estos arcos van a ser los que están contenidos ya sea en una de las patitas o que intersecten dos de las patitas del tríodo, o los subtríodos simples contenidos dentro de este tríodo, ¿no? Los que serían como los puntos, los elementos que tienen al vértice. En esta diapositiva los trato de representar geométricamente, ¿no? Aquí me faltan, por supuesto, los arcos que invaden dos patitas, pero eso ya iba a ensuciar demasiado el dibujito. Entonces, pues tenemos este arquito naranja, que es uno de los subcontinuos posibles que tenemos en dicho nivel, y este subtriodito naranja que también podría ser como un candidato a pertenecer al nivel, ¿no? Ahora, haciendo como la misma idea de intento de construcción de un nivel para, para lo que son los subcontinuos de un tríodo, déjenme pensar en lo siguiente, ¿no? Como lo hicimos hace rato. Piensen que tomamos un arquito, o sea, ya tomamos la función de Whitney, tomamos la medida t entre 0 y 1, y pensemos que tenemos este arco naranja, que parte como de la patita superior, ¿no? Y se empieza a mover hacia abajo, hacia el vértice. Como que podemos pensar que todos esos elementos son subcontinuos del nivel, ¿no? Pensando en la analogía del arco, hasta que llega el punto en el que nos encontramos al vértice del tríodo. Entonces, una vez que nosotros nos encontramos al vértice del tríodo, bueno, algo que hay que decir es que durante este movimiento lo que obtuvimos, como en el caso de los subcontinuos del arco, ¿no? Los niveles del arco, este movimiento nos describe un arco en el nivel. Una vez que tú llegas como al vértice del tríodo, ¿qué puedes hacer? Pues puedes hacer como estas tres cosas, ¿no? La primera de ellas es como avanzar yo lo puse así, como tratando de representar
2 grados de libertad, ¿no? En el primer triodito empezó a avanzar como, si se dan cuenta, como que avanzó más sobre la patita derecha y sí avanzó sobre la patita izquierda, pero menos, ¿no? En el segundo dibujo como que hizo lo mismo, pero intercambiando las patitas. Y en el tercer dibujo como que solamente decidió irse por alguna de las patitas sin invadir la otra, ¿no? Realmente el tercer caso lo podemos pensar como un caso particular de los dos anteriores. Aquí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que una vez que nosotros llegamos a este arco que toca al vértice, ¿no? A partir de ese momento pensando en subcontinuos que tienen como, déjenme decirlo así, que tienen como una cierta medida, digamos, asignada o fija, como que tienes 2 chances de moverte, ¿no? Dos posibilidades para moverte, ya sea como a la izquierda o a la derecha, ¿no? A la patita izquierda o a la patita derecha, y entonces eso, pues si nosotros recordamos un poquito de álgebra lineal, ¿no? Sé que no tiene que ver, pero es como la analogía que hago, dices, pues como que tienes 2 grados de libertad, ¿no? Entonces al tener 2 grados de libertad, pues en cierto sentido como que en el nivel te debería de aparecer algo de dimensión 2, ¿no? Dices, pues como que algo ahí, el hecho de que tú tengas un tríodo, un vértice como este que está en el tríodo simple, al momento de que tú te fijas en los niveles de Whitney, como que te permite tener un grado de libertad mayor que el que tenías en el caso de la circunferencia y en el arco, y entonces de alguna manera deberían de salir 2 celdas, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿no? Ahí, haciendo, si nos ponemos a hacer las cuentas y formalizamos todo lo que he dicho, pues se puede probar que los niveles de Whitney de un tríodo son de 4 estilos, ¿no? ¿Cuáles son esos estilos? Pues el primero de ellos es que te dé una trecelda, el segundo de ellos es que te dé, perdón, una docelda, esta es una docelda. El segundo de ellos es que te dé una docelda con un arquito aquí. Nosotros usualmente le decimos un pelito, ¿no? Le ponemos una docelda en uno de los, si la representamos así, en uno de los vértices le ponemos un pelito. El siguiente caso es que tengamos la docelda con 2 pelitos y el tercer caso es que tengamos la docelda con 3 pelitos, ¿no? Y esas son las posibilidades para los niveles de Whitney, ¿no? Para un tríodo. Entonces, como que el hecho de que tuvieras ahí un vértice y 3 como posibilidades para mover, digamos, de escaparte de ese vértice, te originó en el nivel de Whitney una docelda, ¿no? Por supuesto, uno puede determinar exactamente qué tipo de nivel obtienes cuando estás calculando o te estás fijando en los niveles de Whitney, dependiendo de la medida de las patitas según la función de Whitney que tú tuviste, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, por ejemplo, toman una función donde una de las patitas tenga la medida más grande de la T que están considerando, como que eso aplasta esa patita, pero te dan los grados de libertad, entonces te genera este tipo de objetos, ¿no? Entonces ahí se puede caracterizar bastante bien qué es lo que sucede, ¿no? De manera, digamos, como conclusión a esto que estoy diciendo, es que en cierto sentido los niveles de Whitney positivos ayudan a entender cómo son ciertos continuos únicamente fijándose en la estructura de sus niveles, ¿no? O sea, como que si tú conoces el nivel, en cierto sentido puedes conocer más o menos cómo se ve el continuo del cual provienen. Concretamente, en la familia de las gráficas finitas, para unos muy concretos que nosotros le llamamos niveles pequeños, que son los niveles pequeños, pues aquellos donde la medida que estamos tomando es más pequeña que como todos los arcos incluidos en esa gráfica finita, ¿no? Si tú tienes un continuo una gráfica finita, perdón, cuyo nivel de Whitney se parece a esto que está aquí a la izquierda, y sabes que es un nivel pequeño, entonces tú puedes demostrar que la gráfica finita del cual proviene ese nivel tiene que ser de este estilo, ¿no? Como la que está del lado derecho. Por supuesto, cuando la medida es grande, ¿no? Cuando los niveles son niveles grandes, como que pierdes cierta información, pero aún así como que te puedes dar una idea bastante buena de cómo se ve el continuo del cual provienen únicamente como observando el nivel, ¿no? Entonces, digamos, para eso en ese sentido, los niveles de Whitney son una herramienta bastante buena que te permite como entender la estructura del continuo a través de los niveles y viceversa, ¿no?
conocer la estructura de los niveles y tú conoces el continuo, ¿no? Entonces, por supuesto, esto que estoy diciendo ya ha sido bastante estudiado, pero me parecía importante mencionarlo porque motiva más o menos los problemas que les quiero platicar, ¿no? Allá por el 2002, Sergio López, el doctor Sergio López, un colega de por acá estaba en la Universidad Pedagógica de México, probó este teorema. Él mostró que si tú tienes un continuo y una función de Whitney para C de X, entonces él dice, si tú supones que existe un nivel positivo de tal forma que dicho nivel es un arco, respectivamente una curva cerrada simple, entonces él mostró que el nivel, ¿no? Tenía que ser, creo que lo puse mal. No, sí. Entonces, el nivel tiene que ser un arco o una curva cerrada simple para cada T mayor. No, está bien, perdón, me estaba yo confundiendo con otro resultado. O sea, él te dice, si tú tienes una función de Whitney y a partir de cierto momento obtienes como nivel un arco o una curva cerrada simple, entonces a partir de ese momento hacia arriba, todos los niveles tienen que ser o arcos o circunferencias, ¿no? Te dice, no hay de otra, o sea, forzosamente así se ven. Entonces eso como que en cierto sentido, no sé si alcanzan a ver, como que te ordena una vecindad alrededor del punto en el hiperespacio, ¿no? Y entonces, con ese resultado, él logró probar estas equivalencias. Él dice, pues va a existir un nivel de Whitney positivo para C de X, de tal forma que ese nivel es una curva, un arco o una curva cerrada simple. Eso va a ser equivalente a que C de X sea localmente una docelda en X, ¿no? Eso significa, por supuesto, que hay una vecindad de X en C de X, la cual es homeomorfa a una docelda. Y al hecho de que X sea pseudolineal o pseudocircular, déjenme ahorita nada más mencionar estos conceptos así, y más adelante los voy a desmenuzar un poquito más, al menos los voy a presentar, ¿vale? Entonces, una pregunta que se derivó de esa investigación de Sergio López fue la siguiente. Él preguntaba que si había una vecindad de X en C de X, la cual era planable, o sea, que se podía meter en el plano. Entonces él preguntaba que si eso implicaba que X fuera localmente una docelda, o sea, el hecho de que hubiera una vecindad plana, eso implicaba que dicha vecindad tenía que ser así bonita, ¿no? O sea, como una docelda de las que nosotros conocemos. Entonces aquí allá por el 2014, nos conocimos él y yo, y nos pusimos a trabajar, ¿no? Y dijimos, a ver, vamos a ver qué sale. Afortunadamente logramos probar o sea, le dimos respuesta a su pregunta en el sentido positivo y mostramos que si X es un continuo, entonces, y si existe una vecindad que es planable, entonces efectivamente C de X es localmente una docelda en X. Entonces eso, pues en aquel entonces nos dio así como mucha alegría porque te decía que en cierto sentido el punto, ¿no? Las vecindades de ese punto con esa condición pues tenían que ser bastante bonitas, ¿no? Entonces, eso lo hicimos allá por el 2014, ya tiene sus 10 añitos que eso sucedió. Y pues de ahí como que abandonamos un poquito, bueno, yo en particular yo abandoné un poquito el tema, me puse a hacer otras cosas y tiene poquito que les digo, retomamos como, salieron los artículos y nos pusimos ahí a pensarle un ratito y junto con Gerardo, él llegó con una propuesta o sea, Gerardo Aguazzi, que les digo que es el otro de los coautores de este trabajo, él se puso, me presentó ahí unos problemas y nos pusimos a trabajar y me dice, oye, es que tiene que ver bastante con lo que publicaste en el 2014 allá con Sergio López, entonces nos pusimos a pensarle y pues salieron cosas interesantes, ¿no? Entonces aquí me voy a ir un poquito rápido, nada más les voy a presentar los resultados de una manera muy resumida y y espero más o menos explicarme, ¿no? Entonces, para introducir el concepto que caracteriza la pseudolinealidad y la pseudocircularidad que les platiqué hace unos instantes, ¿no? Tenemos que introducir este concepto de terminalidad. Entonces te dice, sea X un continuo, A y B dos subcontinuos de X, tales que A está contenido en B, ¿no? Vamos a decir que A es terminal en B.
si siempre que C y D sean dos subcontinuos, debe que esas condiciones, ¿no? Este concepto de terminalidad es un poquito rebuscada. ¿Por qué la pongo, no? ¿Por qué por qué no simplemente digo ahorita que son terminales? Porque desgraciadamente para los que hacemos teoría de continuos hay una concepción de continuo terminal que es muy famosa, la cual fue dada por Bing, hace ya algunos ayeres, ¿no? Que cuando uno ve el concepto de terminalidad que se utiliza para definir lo que es pseudocircular y pseudolineal, como que uno tiende a confundirse mucho, ¿no? Dice, es que está hablando de terminalidad de los subcontinuos en términos de lo que Bing definió, que es como lo más popular. Entonces uno dice, no, a ver, momento, como que las cosas no cuadran cuando uno aterriza lo que se hace con estas dos definiciones utilizando la terminalidad de Bing. Entonces dices, no, pues a ver, vamos a entenderla, ¿no? Entonces por eso es importante puntualizar que este concepto de terminalidad no es el mismo que el que usualmente conocemos. No está aquí, no es importante realmente ahorita que la entiendan así al 100%, pero pues sí tener en cuenta que, que no son iguales a la terminalidad usual para que no se confundan cuando ustedes estén analizando ejemplos, ¿no? Entonces, aquí puse un ejemplo de un subcontinuo donde en este triodito, ¿no? En este triodito, este arquito naranja es terminal desde la concepción de esta definición que tengo aquí, pero no es terminal en el sentido clásico, ¿no? No voy a decir más que eso para que no gastar mucho tiempo. Entonces, después, allá hace también algunos ayeres, Krasinkiewicz definió, él no le puso el nombre de pseudolineal, ¿no? Él dio ahí 3 condiciones para un continuo y dice, me interesa, fíjense que si ustedes tienen un continuo con estas propiedades, entonces pasa esto, ¿no? Entonces, lo que hizo Sergio López en el artículo que les mencioné en sus primeros resultados, fue tomar esas 3 concepciones de Krasinkiewicz, las bautizó como ser pseudolineal, las puso en esta forma, ¿no? Te dice, un continuo va a ser pseudolineal si existen 2 subcontinuos de X que satisfacen 3 propiedades. La primera de ellas es que X se puede descomponer como la unión de los dos. La segunda de ellas es que la intersección tiene que ser conexo y terminal, tanto en X1 como en X2. Aquí terminal desde la concepción que acabo de decir, no de la de Bing. O sea, ahí sí, por eso puntualice mucho eso, ¿no? Y después, cada subcontinuo de X que intersecte a los complementos, al complemento del X1 y del X2 tiene que contener a la intersección, ¿no? Así es como lo bautizó Sergio López, pero les digo, la concepción realmente, la propiedad como tal la definieron en un artículo de Krasinkiewicz, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo de un continuo que es pseudolineal. Y uno dirá, oye, aquí este arquito, ¿no? Que es el arco límite que nosotros le llamamos, es el que es el arco terminal, ¿no? Pues realmente no. Aquí los que te funcionan son los que están de este estilo, ¿no? O sea, aquí lo que estoy haciendo es, si este es mi continuo, estas 2 compactaciones de los reales, de los rayos con residuo este intervalo, el X1 y el X2 que me va a funcionar van a ser estos que estoy como señalando con estas flechitas, ¿no? Y digamos, la intersección en este caso, que es el que me va a dar como el continuo terminal dentro de cada uno de ellos, es este azul, ¿no? Y si uno lo piensa 5 segundos, pues se da uno cuenta que este azulito no es terminal, en particular en X2, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Bing, pero sí dentro de la definición que nos compete con estas concepciones, ¿no? Entonces, para la parte de pseudocircularidad, este concepto, lo que hizo Sergio López fue como tomar la definición de pseudolineal, y déjenme decirlo así, como que hizo las identificaciones correspondientes y dijo, pues si yo le agrego estas 2 condiciones más, entonces puedo obtener como algo que es pseudolineal, como identificando, déjenme decirlo así, los extremos de ese continuo, lo que eso significa, y obtengo esta definición, y con eso puedo hacer cosas que me interesan en funciones de Whitney, ¿no? Entonces él dijo, pues un continuo va a ser pseudocircular si existen subcontinuos propios X1 y X2 que satisfacen estas propiedades,
Aquí están, déjenme no leerlas, pero básicamente lo que él hizo fue describir este tipo de continuos, ¿no? Les decía yo, como que toma un pseudolineal, que es el que ya les había mostrado, como que en cierto sentido identifica los extremos que te quedan libres, déjenme llamarlo así, sé que no es correcto, pero digamos es una buena interpretación, y entonces te dice, pues este tipo de espacios van a ser pseudocirculares, ¿no? Y con eso él demostró teorema, dice, pues va a decir, este que ya les había mostrado, ¿no? ¿Cómo se llama? Caracteriza los niveles de Whitney, que son una curva cerrada simple o un arco, en términos de la pseudolinealidad y la pseudocircularidad. Y pues no sé cuánto tiempo me queda, Javier. Pues otros 8 minutitos si gustas, estamos en tiempo. Sí, ok, sí, ya, procuraré no tardar nomás. Es que apenas voy llegando a lo importante. Bueno, entonces miren, me voy un poquito rápido, ¿no? Cuando, les digo, cuando empezamos esta investigación, el doctor Gerardo Aguazzi, él me presentó ahí dos concepciones que él bautizó como, bueno, les puso otro nombre y aquí los rebautizamos. Le pusimos débilmente unicoherencia y, para abreviar, doble unicoherente. Y decimos, nada más digo esto y lo demás lo digo un poquito más rápido. Dice, un continuo va a ser doble unicoherente o débilmente unicoherente si existe una épsilon de tal forma que para cualesquiera dos subcontinuos A y B de X que cumplan, que están cercanos del total, ¿no? Esto es con la métrica que se le asocia al hiperespacio, ¿no? Quiere decir que tanto A y B son muy cercanos al total, y resulta ser que X se descompone como A y B, entonces la intersección es conexa, ¿no? Entonces, esta definición es como, déjenme decirlo así, como localizar la unicoherencia del total en una vecindad de C de X, ¿no? Es como, la convirtió como una especie de unicoherencia, pero localizada en el hiperespacio, ¿no? Eso a mí me pareció fabuloso porque yo le decía, oye, es que esta definición como que a diferencia de lo que hizo Sergio López, como que te permite entender la estructura de X, pero a través de vecindades, ¿no? Del X en el hiperespacio. Y eso estaba muy padre en su momento. Aquí tengo un ejemplo de un continuo que es doble unicoherente, pero no es unicoherente, ¿no? O sea, no voy a dar las definiciones, pero más o menos los que entienden un poquito esta parte o conocen estas definiciones se darán cuenta que este espacio no es unicoherente, pero se puede probar que sí es doble unicoherente con esta concepción. También se introdujo el concepto de ser top irreducible, ¿no? Un continuo va a ser top irreducible si existe una epsilon mayor que cero, tal que cualquier subcontinuo A de X que esté cercano en epsilon al total, entonces se tiene que sea es irreducible. También es como una especie de irreducibilidad local de X en C de X, ¿no? O sea, ahí como, por supuesto, con las traslaciones correspondientes. Entonces, aquí tenemos, lo que estoy mostrando aquí es un ejemplo de un continuo que es irreducible, pero no es top irreducible, ¿no? Entonces, dentro de las primeras cosas que hicimos fue como dedicarnos a verificar que estos nuevos conceptos, doble unicoherencia y top irreducibilidad, no tenían mucha relación o eran totalmente ajenos a los conceptos de unicoherencia e irreducibilidad que se conocen tradicionalmente. Después dimos ejemplos para mostrar que digamos que de forma independiente, las condiciones concretamente que definen la pseudolinealidad y en este caso la doble unicoherencia y la top irreducibilidad, son como conceptos independientes. Y este es el teorema que les digo que probaron en su momento, ¿no? Entonces, nosotros probamos el siguiente resultado. Dijimos, si tenemos un continuo descomponible, vamos a tener que X es doble unicoherente y top irreducible. Entonces, para cualquier función de Whitney vamos a poder encontrar en C de X un nivel que es positivo, que es un arco. Y entonces, como corolarios, obtuvimos estas equivalencias, ¿no? O sea, logramos llevar, digamos, lo que fue la doble unicoherencia y la top irreducibilidad de un continuo, que son como conceptos independientes de las condiciones que definen la pseudolinealidad de un continuo según la concepción que dio Krasinkiewicz,
¿no? Y entonces pudimos dar este corolario y por supuesto obtuvimos la equivalencia entre el ser doble unicoherente y todo irreducible al hecho de ser pseudolineal, ¿no? Entonces, la importancia de este resultado es que como que te traslada digamos, la pseudolinealidad desde el punto de vista local del continuo en el hiperespacio, ¿no? O sea, como que le dio una voltereta totalmente inesperada, ¿no? Y por supuesto hicimos lo mismo para la pseudocircularidad. Paso rápidamente las diapositivas. Definimos lo que significa como PTW unicoherente, así le pusimos, todo irreducibilidad de estrellita. Vimos que estos conceptos eran independientes de los conceptos que determinan la pseudolinealidad y probamos pues un resultado similar, ¿no? Que estas dos concepciones que nosotros definimos son equivalentes a hacer pseudocircularidad y lo mismo, ¿no? Como que te trasladan la pseudocircularidad ahora a una concepción meramente local del espacio, como punto en el hiperespacio. Entonces eso fue algo que nos gustó bastante, y pues eso es más o menos lo que les quería platicar y disculpen las prisas. Gracias, Javier. Si existiera alguna pregunta. Ay, Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Aquí una mano levantada. Permítanme ver quién es. Alguien levantó la mano. Si la puede volver a levantar. O tal vez solo fue una equivocación y era un aplauso. Una alerta por ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. ¿Alguna otra estructura aparte de ser localmente arco o localmente círculo que se conozca, Norberto? O sea, no sé, ser localmente otra cosa. Realmente, que ahorita que conozcan, no, pero fíjate que uno de los propósitos también de esta investigación a futuro, y es a lo que le estamos dedicando ahorita un ratito, es como a intentar determinar cuándo X tiene una N celda como vecindad en CDX, ¿no? A ver si Ajá. podemos como utilizar estas concepciones, adaptarlas para caracterizarlas en cierto sentido. O sea, yo sé que no respondo a tu pregunta porque realmente no lo sé, pero digamos, el propósito siguiente es eso y posiblemente ahí salga algo de lo que tú me estás comentando, ¿no? Ajá, porque como que eso diría que sí, más o menos localmente son también como que n celdas a partir de cierto momento los niveles, ¿no? Sí, de Como hecho recorre todo el ajá, bloque. Ajá. ajá. Sí, de hecho en el artículo bueno, en el escrito que tenemos, en el artículo que está ahorita lo están refiriendo, sí mencionamos algo sobre, digamos, cómo estos conceptos se utilizan para determinar cuándo tienes una N celda. Desgraciadamente no pudimos como hacer una equivalencia, ¿no? O sea, no hicimos una caracterización, pero sí te decimos, a ver, si tú tienes estas condiciones en el continuo con estas propiedades, o por supuesto aterrizándolas a estos conceptos que definimos, entonces Ajá. te podemos decir cuándo tienes una N celda, pero por supuesto la parte importante es como el regreso, ¿no? El decir, a ver, si tú tienes una N celda, ¿cómo se ve el espacio? Es como la parte que nos está faltando, pero creo que llevamos ahorita ahí algunos avances que prometen bastante, ¿no? Entonces, eso es como lo que estamos intentando hacer ahorita. Ok. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Entonces, si no hay preguntas, me voy a permitir compartir aquí en pantalla tu certificado que hace constar tu participación en el cuarto Congreso Internacional en Topología Afines, organizado por el Grupo de Investigación Pedro Contreras. Pues muchas gracias, Norberto, y esperamos contar contigo en los siguientes eventos que se organicen. No, pues al contrario, Javier, muchas gracias y a los oyentes ahorita que ya están a destiempo, ¿no? Muchas gracias por quedarse aquí un ratito más. Gracias, Javier. Ok, gracias, Norberto.